Finalmente, y es una de las cosas que más nos interesa a nosotros, son los ciclones tropicales. Entonces, un ciclón tropical se define como una perturbación que se forma o se desarrolla sobre aguas tropicales o subtropicales que tiene una circulación en superficie organizada y definida, a diferencia de los ciclones extratropicales. Entonces, tiene un sistema de vientos fluyendo alrededor de un centro de bajas presiones. Se forman sobre océanos en latitudes entre los 5 y 25 grados, donde la temperatura superficial excede los 26.5 grados centígrados. A menudo derivan o se mueven hacia el oeste a una velocidad de hasta 30 km por hora y pueden entonces curvarse hacia el norte en el hemisferio septentrional y hacia el sur en el hemisferio meridional. Se caracterizan o se clasifican por la intensidad de vientos en tres grandes tipos. Las depresiones tropicales son cuando los vientos generados son pequeños, hasta 60 km por hora. Tormentas tropicales ya es cuando tenemos mayores vientos y empieza a desarrollarse como un pequeño ojo del huracán. Y esto estaría entre 60 y 120 kilómetros por hora. Y ya empiezan a asignárseles nombres, ¿sí?, cuando empiezan a alcanzar la condición de tormenta tropical. Y finalmente, huracán o tifón, dependiendo de la zona del globo donde estemos. Tifones son en la zona de Asia, huracán se les conoce por acá, cuando tenemos vientos máximos sostenidos que superen los 120 kilómetros por hora. Entonces aquí lo que tenemos, ya han visto ustedes muchas fotografías de huracanes, ya han visto, a lo mejor hasta vivido el efecto de un huracán, es muy común en México, y tenemos la escala de Saffir-Simpson, que va desde la categoría 1 hasta la 5, donde los vientos van desde 120 kilómetros hasta mayores de 250 kilómetros por hora. La diferencia fundamental entre los tres tipos es la organización. La depresión tropical es básicamente nubosidad y lluvia. La tormenta tropical ya tiene una mejor estructura con bandas espiraladas convergentes hacia el centro del sistema, que ya muestra, insisto, un pequeño ojo. Y el huracán ya es un sistema totalmente organizado. Aquí vemos de alguna manera cómo se forman los ciclones tropicales. Entonces lo que tenemos es las aguas cálidas del océano con una atmósfera muy inestable, ¿sí?, a una distancia mínima del ecuador y con un disturbio preexistente, son las condiciones que se necesitan para que se forme el inicio del ciclón. Tenemos las zonas ciclogénicas, que son estas de acá. Entonces vemos que esta es la zona de los tifones que van hacia Asia, y aquí es la zona de los huracanes que generalmente se forman o inician en frente de las costas de África. Aquí está explicado cómo se genera. Lo que tenemos es aire húmedo, ¿sí?, que empieza a calentarse porque el mar tiene una cierta temperatura y empieza a elevarse. Entonces al elevarse se condensa el vapor de agua y se forman nubes de tormenta. El aire caliente sigue subiendo y va alimentando la tormenta con calor y con energía. Al enfriarse condensarse el agua, vamos a tener que la presión empieza a bajar en el centro de la tormenta, ¿sí?, y empieza a jalar el aire hacia adentro y hacia abajo, ¿sí? Entonces tenemos calor y energía que va subiendo, y esta presión, digamos, el aire que está por acá empieza a bajar hacia el océano. La presión alta en los bordes lo que hace es tender a que se genere el vórtice, ¿sí? Entonces la presión alta empieza a empujar rotando, ¿sí?, y finalmente se forma el ojo del huracán. Y aquí tendríamos la pared del ojo. La temporada de huracanes comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Pues, les sugiero que lean esto, no se los voy a leer, pero básicamente el término huracán es un vocablo maya, por eso aquí se les llama huracanes en toda esta zona. Y bueno, y básicamente se les ponen nombres que comienzan por diferentes letras del alfabeto, y generalmente son nombres alternos de hombres y de mujeres.
Aquí están los nombres de los huracanes de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. ¿Sí? Como tarea van a buscar cuáles son los nombres de los huracanes para el Golfo de México, digamos, para la parte del Golfo de México, para 2011, 2012 y 2013. ¿Sí? Entonces esto sería su siguiente tarea. Van a calcular los nombres de los huracanes para los 3 años que faltan en esta tabla. Aquí se ve, por ejemplo, el huracán Wilma, que sucedió en 2005, fue de los últimos que sucedieron. Y por aquí hay algunos que son más o menos conocidos. Generalmente lo que tenemos es que bueno, no les voy a dar pistas, ¿sí? Generalmente lo que tenemos es que se van rotando. Entonces, pero eso es parte de su tarea. La forma, tamaño, intensidad y velocidad de un huracán depende de complejas interacciones. No se puede predecir la dirección que va a tomar un huracán. Hay estudios y hay programas de computadora muy sofisticados que tratan, dadas las características iniciales de la génesis del huracán, tratar de estimar cuál sería su trayectoria más probable. Pero en términos generales es muy difícil todavía atinarle, ¿no? Entonces, generalmente van avanzando a velocidades de 5 a 50 kilómetros por hora y en unas ocasiones se desvían hacia el norte paralelo a la costa suficientemente lejos y en otras ocasiones hasta se meten en el continente. Lo mismo en la zona en la que estamos como en la zona de Asia. Sí, en nuestro caso básicamente los huracanes como que nos pegan en la zona norte del país y pasan de alguna manera por la zona de la península de Yucatán. También tenemos huracanes que se generan en el Pacífico, pero estos generalmente no ocasionan más que lluvias, no se meten con una velocidad de viento tan intensa como las que tenemos en el Pacífico. Entonces el efecto del viento no es tan importante, lo que sí es muy importante son los efectos de inundaciones que generan en la costa pacífica. ¿Sí? Si el huracán va avanzando, por ejemplo, aquí el viento viene hacia nosotros, el viento acá va hacia allá. Entonces, si el huracán está avanzando hacia nosotros, pues lo que es cierto es que esta velocidad del aire va a tener la velocidad propia con la que está circulando alrededor del ojo, más la velocidad de avance. Y aquí tendríamos la velocidad de avance menos la velocidad del ojo. Y es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Esta diferencia es la velocidad de avance. Y desde luego la diferencia entre la dirección pues es básicamente 180 grados. ¿No? Finalmente tenemos aquí el modelo podemos modelar en forma, bueno, hay diferentes modelos, unos más simples, otros más complicados. Aquí hay dos modelos para representar cómo es el viento en un huracán. Entonces tenemos el modelo más sencillo, que es el modelo del vórtice de Rankine, que lo que suponemos es que el viento, la velocidad del viento, desde el centro del ojo del huracán va variando linealmente hasta llegar a la pared del ojo del huracán, que está a una distancia r del centro del ojo del huracán, y después lo que tenemos es una variación, ¿sí?, de este estilo con la distancia radial. Aquí estaría cómo sería la variación. Entonces, cuando tenemos que r minúscula, que es la distancia, digamos, sería esta variable, r minúscula, es menor que el radio del ojo del huracán, pues es una relación lineal. Y cuando es mayor que r, pues tenemos una relación que tiende a cero cuando r tiende a infinito. Si estas son las dos velocidades que tenemos, ¿sí?, donde bueno, la velocidad máxima sería la velocidad que existe a una distancia r, pues se puede obtener cuánto valdrían las diferentes presiones en nuestro huracán. Por ejemplo, sería la distribución de presiones del huracán, sería la presión que existe en el centro del huracán, y vamos a suponer que esta es la presión en el radio, y que eventualmente tenemos una presión determinada P0, que es la presión ambiental lejos del huracán. ¿Sí?
Entonces, lo que tenemos aquí es una diferencia de presiones entre el centro del ojo del huracán, que siempre va a ser un sistema de baja presión, y el ambiente lejos del huracán, que va a tener una presión más alta. Vamos, a la mitad de esta diferencia le vamos a llamar presión dinámica. ¿Sí? Entonces, la presión P no es más que la presión en el centro más la presión dinámica. Bueno, cuando R es menor que R, lo que tenemos aquí es tenemos, ¿sí?, la presión en este punto, ¿sí?, bueno, la presión en cualquier punto, perdón, cuando estamos entre PC y PA, es decir, cuando estamos en esta gráfica, la presión en cualquiera de estos puntos sería la presión PC más la presión dinámica, que sería ρ por la velocidad al cuadrado entre 2, ¿sí?, pero la velocidad es BR por R minúscula entre R mayúscula. Entonces, esta B cuadrado la sustituimos por BR al cuadrado por R cuadrado entre R mayúscula, y esta sería la expresión para la presión que existe, o el cambio de presión, dentro del ojo del huracán. La expresión cuando estamos a una distancia mayor al radio de la pared del ojo, tendríamos que sería la presión es igual a la presión en el radio más, pues lo mismo, sería cuestión de esto elevarlo al cuadrado, que nos daría esta cosa de acá, ¿sí?, para R mayor que R mayúscula. Y de aquí despejamos, y lo que tendríamos es que PR, es decir, la presión en la pared del ojo del huracán, es igual a esta expresión, y la P0, es decir, la presión más allá, digamos, lejos del huracán, va a ser igual a PR más esto de acá. Podemos manejar un modelo de Graham y Hodgson, que es este de aquí, para representar también cómo es el cambio de presión, ¿sí?, en función del radio que tenemos. La siguiente tarea, que es la tarea número 9, va a ser comparar los modelos del vórtice de Rankine y el de Graham y Hodgson. Es decir, lo que tienen que hacer es dibujar en la misma gráfica P contra R para ver cómo son las dos gráficas de la presión. Y también la de velocidad, para comparar ambos modelos.